Que anote por todos lados, ¿no? Porque aquí hay 9 tickets y son más de 9. Y a mano, en la parte izquierda, pónganle una X de que ya que están ustedes allí. Eso. Si no aparece, no le. Uy, lo dejé. ¿Quieres? ¿Me pasaste? Bien, ahora la sí. Sí, perdí ahora el mío. Bueno, mira, vamos a... No cierre, además, para que respire, para que entre aire. Vamos a ir muy rápidamente sobre algunos aspectos que tienen que ver con cómo se juzga en este formato para uniformar criterios. Sí. Reprodujimos, ya varios de ustedes ayer se les trató de mandar por internet, Luis, ¿se lo van a mandar? Algunos, sí. Okay. Esta versión es la versión corregida. And then remember to lock it. No. Esa guía de jueces trata de ir a algunas de las preguntas más comunes que los jueces hacen en relación con este formato parlamentario. De todas maneras, antes de eso están las reglas. Hay algunos pequeños detalles en las reglas que no están, o sea, que quedamos en que los íbamos a discutir con ustedes aquí, porque esas son unas reglas internacionales que tienen pequeños detalles que todavía no se han terminado de ajustar. Y entonces, reunidos con Max y con Tuna, llegamos a esos pequeños detalles. Entonces, en concreto, ustedes van a encontrar con que hay una pequeña diferencia entre lo que dice uno de los artículos del reglamento y lo que dice esta guía de jueces. Y vamos a tratar de explicarles cuáles son las razones. Si les parece bien, lo primero que vamos a hacer es ir sobre las respuestas del examen para que sea más o menos el comienzo de esta conversación, y a partir de allí dar algunos comentarios generales sobre el rol del adjudicador, para después entrar en la parte más importante, que son las preguntas y las respuestas de ustedes. Las preguntas de ustedes y las respuestas de nosotros. ¿Está bien? Entonces, Max. ¿Comenzamos? Con las preguntas y respuestas, ¿no? Con el examen. Sí. Bien, número 1. El líder de la proposición en la Cámara Alta debe presentar siempre un modelo o plan para implementar la moción. Pero claramente esto va a tener dos tipos de respuestas. Falso, porque efectivamente depende del tipo de moción. Las mociones son de hecho valor político, el fact, el value and policy, entonces claro, en las de política sí hay que presentar una solución. De hecho, la tesis es la que solventa, ¿cierto?, el problema que usted tiene que verificar. En el cambio, en las tesis de hecho o en las de valor, no. Ahí tendrá que definir los términos en la de hecho y aplicarlo al caso concreto, o definir los estándares o criterios en el caso de valor y aplicarlos, ¿cierto?, al caso concreto o al sujeto al cual se dedica el valor. Por tanto, en ese caso no se necesita, ¿cierto?, un modelo o plan para implementar. En el caso de la policy motion, sí. ¿Está claro eso? Bueno, va interrumpiendo, van haciendo preguntas. Ustedes también. Y hay algo que también es bien importante para aprovechar de avanzar en lo otro. En este formato, la oposición no está obligada a presentar absolutamente nada en ninguno de los casos. El objetivo en este formato de la proposición o del gobierno es tratar de convencer que la moción, tal cual como fue definida, tiene que ser aprobada. Y el rol de la oposición se limita exclusivamente a demostrar que no debe ser aprobada. Más nada, no tiene por qué presentar una moción. Hemos visto algunos debates en donde algún debatiente de la proposición le pregunta al debatiente de la oposición, pero bueno, ¿y entonces ustedes qué proponen? La respuesta que se debe esperar del debatiente de la oposición es: no, nosotros no proponemos nada, si ustedes quieren
podemos abrir un debate sobre nuestra propuesta. Pero mientras tanto, ¿okay?, nuestro rol es simplemente demostrar que ustedes están equivocados, bien sea porque eso no resuelve el problema, o bien sea porque crea más problemas que los problemas que pueda resolver. ¿Está claro? ¿Está claro? Lo que se propone es que no se apruebe. Claro. O hacer una acotación Felipe Ibarra de Chile. Efectivamente, como dice Arlan, pero también para los jueces más nuevos, creo que tienen menos experiencia, también tienen que concederle al equipo de la oposición la posibilidad, y también propongo un contracaso con una alternativa estratégica para excluir la solución que está planteando la proposición. Es decir, aunque la misión del negativo de la oposición en este caso es negar lo que dice la proposición, una de las vías para hacerlo, aunque no la única, que eso no es obligatorio, es precisamente presentando una mejor solución, un mejor plan. Porque si se presenta una mejor solución, entonces la otra solución que está proponiendo la afirmativa o la proposición no se debe implementar. Ojo, pero elasticité político. Y segundo, siguiendo al menos los siguientes dos requisitos: que sea solvente, es decir, que solucione el problema, y que sea excluyente. Lo contrario, se le agradezco. Sin embargo, esto es un problema, porque el debate se hace sobre la moción y sobre la definición. Y entonces si la oposición propone un plan alternativo, el debate se puede desviar hacia el plan alternativo. Y el debate no debe ser hacia el plan alternativo, el debate tiene que ser sobre la moción y sobre la definición. O sea, la moción tal cual como fue definida por el primer gobierno, únicamente el primer gobierno. Esto es algo que tiene que quedar clarísimo. El único que puede definir es el primer orador del gobierno o el primer orador de la proposición. ¿Okay? Lo que el primer orador de la proposición no diga en relación con la definición, se aplica un refrán venezolano que dice: piaste tarde, pajarito. ¿Ok? Piaste tarde, pajarito. Y lo otro también importante es que si llegase a ocurrir lo que plantea Felipe, tiene que ser estratégicamente concordante. Es decir, si el equipo que propone, en nuestro caso, fuese el segundo equipo de oposición, por cuatro, tiene que entonces el primer equipo de la oposición, por ejemplo, haber concedido el problema. De lo contrario, estratégicamente incorrecto. ¿Se entiende, no? Porque me estaría contradiciendo con mi equipo en la línea, con el conducto lógico de lo que debería ser una argumentación válida. Eso. ¿Queda claro esto? Este es un aspecto muy importante porque gira alrededor de uno de los aspectos más conflictivos que tiene este formato, que es el problema de la definición. ¿Verdad? Bastante que discutimos sobre eso, que es el problema de la definición. ¿Okay? De todas maneras, ustedes van a ver allí la regla es bien clara. El rol del primer ministro es definir el debate y lograr que a través de su definición el debate sea un buen debate. ¿Okay? Entonces, hay situaciones, a mí me gusta mucho definir una situación bien clara, y sobre esto tendremos oportunidad de conversar más en preguntas y respuestas sobre qué hacer en relación con las definiciones, o qué se entiende como una definición que no debe ser aceptada o la que sí debe ser aceptada. Pero yo digo, un problema de la definición para acotar, el caso más típico de esta casa aprobaría la pena de muerte, y el primer ministro puede decir: esta casa aprobaría la pena de muerte en los casos de crímenes muy violentos, o en los casos de violaciones. Pues eso es una definición que permite un debate y lo ubica perfectamente en un plano debatible. Esa es parte de la definición. Y yo siempre doy como ejemplo también una falla de definición. A mí me gustó muchísimo ese debate cuando la moción era: esta casa prohibiría, esta casa sancionaría la quema del Corán. Y entonces quien definió dijo: sancionar significa castigar legalmente con cárcel o con multas. Quemar significa destruir físicamente por medio del fuego. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes, y esa fue su definición. Y entonces el líder de la oposición inmediatamente lo pescó en el aire y dijo: eso atenta contra los derechos individuales. ¿Por qué? Porque yo en mi casa puedo hacer lo que a mí me dé la gana, y eso va en contra de mi libertad, porque
porque por qué razón a mí no me van a permitir que yo en mi casa quede lo que a mí me dé la gana. Simplemente porque el primer ministro no acotó la definición diciendo en lugares públicos. Y entonces, bueno, pues eso dio un flujo que lo pescó el de la oposición. Si no lo pesca el de la oposición, entonces no hay ningún problema. ¿Claro? El tema número 2. El planteamiento de los líderes de la Cámara Baja se considera una extensión válida solamente si desarrolla una línea enteramente nueva de argumentación. Bien, eso es falso. La regla general, ¿cierto?, es que efectivamente sean nuevas líneas de argumentación. Pero podría ser que también se siga profundizando con nuevas razones o reconstruyendo algunos de los argumentos, ¿cierto?, que ya esbozó el equipo de la promoción. Así que perfectamente la Cámara Alta, perfectamente podrían seguir profundizando, reconstruyendo el argumento de la Cámara Alta en la Cámara Baja, ¿de acuerdo? O dentro del mismo área económica, en su cuestión mío que tengo en este formato, poder, ¿cierto?, verlo de otro punto de vista, por ejemplo, el punto de vista de hecho de la economía financiero o tributario, ¿cierto? Entonces profundizar un poquito más dentro de la misma área en algunas subáreas del mismo aspecto. De manera tal que, o sea, la respuesta a eso es no, porque siempre que no repita lo que se dijo en la Cámara Alta, siempre que no repita lo que se dijo en la Cámara Alta, si repite, es un discurso inútil, que no merece ninguna puntuación. Pero si toma argumentos de la Cámara Alta y los desarrolla de una nueva manera, más convincente y más clara, mejor, esa es una extensión admisible y ese es el rol del tercer orador. Por nuevas o mejores razones, la misma tesis argumentativa. 3. El discurso elático de la oposición puede contener nuevos ejemplos y análisis, pero no puede plantear nuevos argumentos. Claro, está muy claro, es cierto. No puede plantear nuevos argumentos. Ojo que en el reglamento que aparece publicado en internet, ¿cierto?, sale como que el discurso elático de la proposición pudiese o no presentar sustancia positiva, argumento. No, eso se interpreta como lo que dice acá, como nuevos ejemplos o nuevos análisis. Así que obviamente van a hacer un complemento de rol que presente nuevos argumentos. Aparte un quinto, porque lo parte fundamental. Aparte justo que lo presente a esa altura y no cumple el rol, porque el rol no le permite presentarlo a esa altura. No hay más que decir de eso. 4. Si esta pregunta es clara, va a generar, ¿cierto?, varias aclaraciones. Si el líder de la oposición denuncia la definición dada por el primer ministro, la proposición, y demuestra que viola lo establecido en las reglas al respecto, puede basar el debate en la definición alternativa que propone. Ojo, esto es bien sutil lo que voy a decir. Incluso podríamos tener opiniones distintas fuera de la sala, ¿cierto?, como discutirlo como debatientes, como estudiantes de las ciencias retóricas del debate, no siquiera fuera de la sala. Pero según las reglas, lo único que puede hacer el equipo de la oposición, esto es falso, no lo puedo hacer, puede denunciar, es decir, señalar que la definición del caso está mal hecha, porque está autológica, porque es contradictoria, porque es ilógica, porque está especificando un caso con una regla general, está, en fin, por lo que sea, y puede incluso mostrar una definición alternativa como la válida para ilustrar su punto, pero debe jugar con las reglas de la definición afirmativa. Es así, nos gusta o no nos gusta, ¿cierto? Las opiniones personales van a quedar afuera, ¿no? Por tanto, no podría todo el debate seguir, aunque fuese correcta, sobre la definición de lo positivo, de la oposición. No podría. Así de simple. En Bogotá y en todos los escenarios hemos tenido discusiones larguísimas sobre este punto. Es más, no solamente eso, sino en la primera Academia Internacional de Eslovenia, donde nosotros fuimos, que fueron Bruce y Angie, me dieron a mí la expresión en Venezuela es engorilado, ¿okay?, engrinchado, preguntando que por qué, que eso era absurdo, que cómo era, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues la discusión sigue manteniéndose en diferentes instancias, pero la respuesta práctica es, se tiene que debatir sobre la base de la definición del primer ministro, le guste a usted o no le guste. Cuando ustedes lean la guía de jueces, una de las cosas que ustedes van a ver es que explica cuáles son los riesgos, porque el riesgo de no debatir sobre la moción del primer ministro es llevar dos debates paralelos, y entonces eso no es un debate. O lo peor, un debate semántico.
o un debate Y semántico. se pasan todo el debate discutiendo sobre quién definió bien y no sobre quién tiene la razón respecto a la moción, si debería o no aprobar. ¿Se entiende, no? Claro, eso es importantísimo. Y más abajo, la otra cosa importante, eso arruinaría por completo el debate. Y hay otra cosa que es bien importante. En ese caso, hay dos cosas que el juez tiene que tomar en cuenta. La primera de las cosas es que si la definición no es buena, y sobre todo si la definición fue denunciada, sobre todo si la definición no fue buena, si la definición viola la regla, creo que es 2.1.3, que es donde están cuando una definición no es correcta. Si viola esas disposiciones, el juez lo va a saber. Y el juez sabe, oye, esta persona está arruinando el debate. Y entonces lo sancionará después cuando esté adjudicando. Si la oposición no denuncia la definición, igualito se sanciona, pero si la oposición denuncia y propone una definición alternativa, entonces la sanción es mucho más grave, porque significa que la oposición estuvo consciente y aceptó el reto. Claro, lo denunció, mire señor juez, esa definición viola el reglamento, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces eso es más delito todavía para él y peor todavía para el otro, porque el otro, el primer ministro, deliberadamente falló allí. Y hay algo allí que es bien importante, incluso en una definición mal dada que no permita que la oposición gane el debate, siempre un argumento es un buen argumento y un mal argumento siempre es un mal argumento. ¿Está claro? Y lo que nosotros juzgamos, primero que nada, son argumentos. ¿Está bien? Hay argumentos y por supuesto su desarrollo. Tenía un par de preguntas, Felipe y Marcelo. Esa no es la pregunta, básicamente. Cuando estamos frente a una definión tautológica, es decir, que no permite el debate porque la definición es autoprobatoria de la proposición que se quiere llevar a cabo, entonces, ¿qué puede hacer? ¿Cómo tenemos que juzgar los argumentos de la oposición? Si es que con su argumento y bajo el marco teórico que fue establecido, es imposible que pueda aprobar justamente lo contrario a lo que está poniendo el afirmativo del gobierno. No sé, bueno, ahí tú lo apuntarás mal, ¿cierto? Y sobre todo si la oposición lo hace bien. Y sobre todo si lo ilustra con una buena forma de definir la moción. Sí, yo iba a hacer hincapié, pero lo acaba justamente de decir que la calidad de la oposición se va a ver en la capacidad de probar, justamente, y no una mera denuncia que también podría ser estratégica. Exacto. En estricta similitud a una definición implícitamente mal hecha con intención de cerrar el debate. Ahora, ¿qué me gustaría o qué nos gustaría a nosotros? Yo aquí estoy tomando la libertad de lo más que gusto. Creo que aquí ustedes tienen que saber. Los jueces son los que tienen que velar porque el equipo que tenga mayor puntaje, que tenga una mejor formulación, sea aquel que haga mejor las cosas, mejor la definición. Y en el caso de la oposición, que denuncie cuando la definición es mala y luego juegue con las reglas. Ustedes son los que van a moderar, no ellos. Ellos no son los que tienen que moderar y luego cambiar, ¿cierto? Todo el sistema, todo el debate con una nueva moción. Ustedes son los que tienen que hacer esa regla. Entonces ustedes tienen en sus manos la función de castigar a los equipos que hagan mal la pega, que hagan mal el trabajo, que hagan mal la definición y que por culpa de esa mal definición, que ¿cierto? Lo chileno llegue todo mal hacia abajo y se transforme o en una defensa imposible por la oposición, o en un debate semántico, o en un debate panero, o lo que quede, ¿cierto? Así que está la tarea en sus manos. Nosotros traspasamos a ustedes, no los debates. Eso es. Como les dijo Max al principio, este es un tema sobre el cual podemos extendernos y extendernos porque hay muchos aspectos. Pero sí hay elementos que son bien importantes en este formato. Los 15 minutos de preparación, quien realmente tiene ventaja es el gobierno, es el primer orador. Entonces, bueno, pues tiene que tratar de hacerlo lo mejor posible, entre otras cosas, porque el debate va a depender de lo que él defina. Está claro, el debate va a depender de lo que él defina. Y entonces, bueno, pues por esa razón, el discurso del primer ministro tiene que ser bien claramente perfilado. Junto con eso hay otra cosa que también es importante, que es la definición del status quo. En líneas generales siempre es bueno que el primer ministro diga por qué la moción se justifica definiendo el status quo. Bueno, el status quo es, por ejemplo, por la pena de muerte, el status quo es que... Las circunstancias actuales. Claro. Son las circunstancias actuales, cómo está la situación hoy. Recuerda, hoy. No mañana ni ayer, hoy. Y ese status quo sigue las mismas reglas de la definición.
¿ok? No se puede decir porque no pueden abusar del status quo, en el sentido de que, bueno, porque es que lo que ocurre aquí en Venezuela, no, el debate no es en Venezuela. No, lo que ocurre allá en Chile, no, el debate no es en Chile. Es un debate genérico, es un debate sobre lo que se está proponiendo ahí en particular. Y el juez tiene que procurar velar, o sea, y clarificar que todos estén en igualdad de condiciones. Eso está claramente especificado en la violación de la igualdad en el caso de la definición. Y la última de las cosas en relación con la definición, el único que puede definir es el primer ministro. ¿Okay? Acuérdense de aquella regla del que antes tarde pajarito. El segundo líder de la proposición no puede decir, bueno, y el primer ministro se le olvidó decir que esto y esto y esto y esto. No, señor, eso no tiene ninguna validez. ¿Está claro? Eso no tiene ninguna validez. Es más, es sancionable además de todo porque está tendiendo a arruinar el debate. Y por supuesto que del lado de la oposición es exactamente lo mismo, ¿no? El único que realmente puede denunciar es el líder de la oposición. Ojo que el equipo de gobierno, en el tema de la definición no es una carga, la definición es un derecho. Es decir, tiene ese derecho porque tiene la carga de la prueba el equipo de la oposición. Es eso. Como tengo que probar, bueno, déjenme definir entonces qué quiero probar. Entonces ese derecho tiene que ser ocupado sin abuso, ese es el tema, por eso se hace toda esta oposición. Brillante, ¿no? Excelente. Eso, estuvo muy bueno. Esa es la idea. Eso es una de las cosas que significa que como es un derecho, el primer ministro puede tranquilamente entrar sin mayor definición y tomar la moción tal cual como está y correr los riesgos que tenga que correr, ¿no? ¿Está claro? Ya vos. Perfectamente. Sí, ¿verdad? Ya, vamos a 5. Si el líder de la oposición denuncia la definición, lo que estamos conversando, dada por el primer ministro y demuestra que viola lo establecido las reglas al respecto, el juez debe detener el debate y autorizarlo para basar el debate en la definición alternativa que proponga. Falso, es lo que acabamos de decir. Si el mismo debatiente no puede jugar con una proposición distinta, menos va a poder el juez pararlo y hacer que juegue con una proposición distinta. No. Nosotros, Moody's, pero ese Moody's está marcado en la pauta. Ahí es donde tiene que hacerlo tectar. En vez de parar y bajar, le pongo más tectar. Ahí es la pauta. Con cariño no se estira. De hecho la esencia de esta pregunta es que ustedes entiendan algo bien importante, que todos tengamos bien claro algo bien importante, y es que el juez bajo ninguna circunstancia debe detener el debate. Bajo ninguna circunstancia. Bueno, No, es que si hay un terremoto, un incendio, un asalto, algo así, bueno, en ese caso sí lo puede detener. Pero el juez no debe detener un debate por nada de lo que pase en el debate. Van a ver más adelante otra pregunta que tiene que ver con eso. El rol del juez es laissez-faire, que pase el debate y juzgar qué es lo que está pasando ahí en el debate. allá. Esto está en base a la declaratoria que se dio al inicio con la situación que hay en la universidad, pues una noticia Sí, claro. del edificio. Sí, claro. Entonces allí el juez... Digo porque cuando Sí. mandan a desalojar el edificio aquí, suena un timbre. Ahora viene Para que todo el mundo salga, porque van a arrancar la puerta. Sí, sí. No, en serio. No, estamos hablando en serio. No, estoy aclarando porque uno lo diga aquí. Sin embargo, No es que nos van a secuestrar, no, pero hay que salir con la puerta. sin embargo, en ese caso, afortunadamente no es mi pellejo el que le va a tocar la decisión, el demás que va a tener que ver cómo resuelve ese problema después, ¿no? Y hay tiempo, o sea, dan tiempo después de tiempo. De todas maneras, los que no son venezolanos se van a sorprender de algo que es insólito. Aquí suena el timbre de alarma de incendio y tiene que sonar 4 o 5 veces porque la gente no se mueve. Por eso no hay que salir con él. Cuando se estén quemando, ¿sabes? Ya, vamos, 6. No nos hemos pegado en esto. El juez debe adjudicar el debate sobre la base de qué equipo expuso mayor cantidad de argumentos que no fueron presentados. Falso. Entonces, obviamente falso, porque el debate no se mide en cantidad, sino en cualidad. El debate tiene que medirse cualitativamente. Ahora, en igualdad de cualidad vamos a entrar a la cantidad y otros factores. Está claro, yo creo que no hay ninguna duda. El content o el fondo también mide la cualidad de un argumento con todos los factores que ustedes debiesen manejar, ¿cierto? Un argumento para que sea válido, ¿cierto? Tiene que ser suficiente, relevante, pertinente, con la evidencia requerida, ¿cierto?
razonamientos lógicos que no caigan en falacia, sean válidos, que no los voy a ayudar a ustedes lecciones sobre eso, ni siquiera saben. Y todos esos aspectos son cualitativos, no cuantitativos, ¿cierto? Y lo mismo cae en no responder, ¿cierto? ¿Qué es lo que se responde? Los argumentos que merecen respuesta, que merecen refutación, que son importantes en el debate, que tienen trascendencia en el debate, y eso sí se va a evaluar por ustedes. Si alguien deja pasar un argumento de trascendencia, bien probado, bueno, eso tendrá una sanción, tendrá menos puntaje en la oposición, etc. Y lo mismo en la promoción, si es que la oposición llegase a ser algún tipo de demostración negativa, vale para los dos lados, ¿no? Así es. Sí, eso es importante por esas razones, pero sin embargo una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que lo importante es, más que el argumento en sí mismo, es cómo se demuestra el argumento. Esa es la primera de las cosas. Y la segunda de las cosas, que se entienda bien claro, el orador no tiene por qué refutar los argumentos que considera que son irrelevantes. Ahora, si no refuta argumentos relevantes, entonces el debate sí pasa a ser un debate serio. Hubo un debate que jugamos Clarita y yo sobre la OEA, tú estabas conmigo, ¿verdad? Ese debate fue interesantísimo porque era: esta casa eliminaría la OEA. Y el debate arrancó con algo falso, una situación completamente falsa. Y es que desde la entrada, la definición definió que la OEA había que acabarla porque era injusta, porque no todos los países tenían igualdad de votación. Por alguna razón, la oposición no estaba informada y el debate fluyó, ¿verdad, Clarita? Y el debate fluyó, ¿no? Y es más, siguieron reforzando debates, etc., siguieron reforzando la situación e iban sobre eso. Y al final se lo adjudicamos al último equipo, no porque haya aclarado que era mentira, sino simplemente porque dijo: está bien, si eso es así, eso es una demostración, y ese fue el argumento que construyó, que fue excelente. Eso es una demostración de que no debe ser eliminado, porque una vez que uno conoce las fallas, que las tiene claramente identificadas y sabe que esas fallas se pueden corregir, lo que hay que hacer es corregirlas para evitar que esas fallas sigan ocurriendo. Por lo tanto, la OEA no necesita ser eliminada, sino que necesita reestructurarse para ser más justa. Y con eso le adjudicamos el debate a eso. Fíjense que está viendo una falsedad, pero la fuerza de la argumentación le dio el debate. Bien, vamos. 7. Un discurso se considera como incompleto o débil si no concedió un punto de información. ¿Cierto? Ojo, no significa que tiene el puntaje no, etc. Pero efectivamente se recomienda tomar al menos 2 preguntas. Se recomienda por varias razones, porque tiene que haber un diálogo también, o sea, tiene que haber también una interacción entre el que está hablando y el otro vídeo. Se recomienda porque este formato es bien dinámico, ¿cierto? Y además, se recomienda porque el orador tiene que tener improvisación, tiene que tener la capacidad de improvisar. Una forma para evaluar la improvisación del orador es sometiendo la pregunta, en situ, inmediato, interrumpiendo el discurso. Entonces el orador tendrá que tener la suficiente capacidad de improvisación y memoria para retomar el discurso donde estaba, para relacionar argumentos antiguos, flashback, con lo que está hablando, o argumentos que van a venir, flash forward. Tiene esa capacidad mnemotécnica y que se requiere en cualquier tipo de formato o debate. Para no pasa nada si no toma ninguna y finalmente pueden ganar igual, pueden tener los mejores argumentos, en fin, y tendrá un puntaje menor. Eso, no creo que haga mayor cantidad de... a no ser que tengan duda. 8. El juez debe tener y llamar la atención a un oponente del orador que utilice demasiado tiempo en exponer un punto de información que le fue otorgado. No necesariamente, ¿cierto? Debe estar constancia finalmente en la evaluación de este tipo de cosas, en el puntaje que lo va a colocar. Sin embargo, podría, ¿cierto? Sucede en reiteradas oportunidades y sucede de manera, ¿cierto?, desproporcionada. Podría el presidente del jurado hacer un llamado de su pero jamás detener el debate. Claro, no detener, pero sí avisarlo para que al menos para que luego lo suceda, ¿no? Eso queda a criterio de ustedes.
hay jueces, por eso ustedes que les gusta más el cumplimiento de reglas, hay jueces que se relajan un poquito más. Ahora, pero lo correcto sí tiene que es- ser, perdón, sí tiene que ser esto representado en la oración. Eso es. Porque esa es la manera como ustedes actúan, con sus tontos, con sus padres. Esa es su forma de hablar, su forma de actuar. Más que decirlo, oiga, así que le va a decir Don Luis. El orador es el que debe cortar la intervención del que lo está interrumpiendo. No, sí, bueno, sí. Eso es exactamente, o sea, el orador es el dueño de tu tiempo. Él es el dueño de su tiempo. El juez, si el orador permite que la persona lo asalte con preguntas, o sea, van a haber casos en donde la gente se levanta y dice punto de información y arranca sin que el otro haya conseguido el derecho de palabra, y el otro se lo permite, ustedes están allí cara de palo y los dejan que ellos hagan lo que les dé la gana. Si el orador se encadena como un presidente latinoamericano que nosotros conocemos, ¿tú ves? Y entonces agarra e invade por completo todo el discurso del otro, eso en líneas generales también es problema del orador, porque él es el que tiene que defender su tiempo. Pero eso al final será sancionado, por eso se ve muy mal interpretado. Y entonces lo que decía Max, ustedes en ese momento cuando estén dando el feedback, les dirán, acuérdense que ustedes tienen que cuidar su tiempo, y entonces no deben permitir que les invadan el tiempo. Ahora, consejo de Chief Adjudicator, consejo de jueces jurados, díganlo antes de partir. Díganlo. Ojo, máximo 15 segundos réplica, nos vamos a mirar con cara de si están pasando, van a respetar las reglas, háganle un par de precisiones para que también ellos mismos vayan a aprender. Max Arlan, que tiene experiencia internacional, y he visto algunos jueces, también internacionales, que hacen un llamado al orden, emulando un poco esta idea de que sea un parlamento parlamentario, o sea, la idea de que sea un parlamento en que el chair dice order, lo llama al orden cuando alguien está cometiendo una infracción muy flagrante, concediendo que el orador es dueño de su tiempo y el que tiene el deber primario de parar a lo que le está abusando y dando tiempo. Cuando ya es demasiado, por ejemplo, está 1 minuto, 2 minutos hablando, uno lo paga, a veces se orden. Ahí lo que recomiendo, ojo, recomiendo, como puedo ser una persona que lo obligue, es a decirlo al final del. Porque es deber del orador que está recibiendo réplica decirle, oye, por favor, basta. Ahora, si el otro no hace caso, bueno, ustedes penalizarán eso en la evaluación. Bueno, eso es más que se pueden pelear ahí, porque el orador le dice, perdón que siga tomando la palabra, pero si el orador le dice silencio y el otro sigue hablando nomás, silencio señor, ya no le estoy dando permiso, y el otro sigue hablando, no lo escucha y lo interrumpe. Ahí el juez te puede interrumpir, interrumpir el debate para hacer un llamado al orden, señor, ¿hizo callar? Sí puede, pero son casos demasiado excepcionales. O sea, tienes que ir con mucho cuidado hacer el prudente análisis. Sí, claro, si también él está pegando al otro, digamos, también usted podría detenerle algo. Claro. Pero son cosas con mucho tiempo. Se pueden hacer. Pero esa posiblemente sea la única situación, en donde se está irrespetando al orador, en donde uno puede intervenir. Orden, por favor, siéntese y respete. Exacto. Orden, por favor, siéntese y respete. Yo digo con mucha prudencia, porque sin entrar a juzgar a nadie, también he sido juez y también me he equivocado mucho, a veces uno se pone muy papista y empieza a cambiar la orden, y empieza a como esos árbitros que sacan amarilla por todo, y es desagradable. Entonces, cuidado con eso. O sea, esto tiene que ser ocupado con extrema prudencia en casos muy excepcionales, y recomiendo que si algo se va a hacer, se haga entre cada discurso. ¿Cierto? Entre cada discurso. Oigan, ¿sabe qué? Por favor, cuando están pidiendo, ¿cierto? Antes de que entre el segundo lado, están pidiendo que se calle, tiene que arreglar la reglamentario, va a ser sancionado. Pero este tipo de comentarios háganlo nada más en los primeros debates, posiblemente en los 3 primeros, porque el problema está en que muchas veces uno hace un comentario de esos y entonces resulta injusto porque no advirtió a los otros. Yo creo que hay que hacerlo. O sea, yo creo que en los primeros debates, en donde va a haber gente que se está iniciando, o sea, no todo el mundo tiene el mismo nivel, o sea, si nosotros vamos a debatir con los chilenos, le roncan los motores, ellos tienen, o sea, aquí vienen un montón de cuarto bate, como decimos en béisbol, ¿no? De cracks, como se dice en fútbol, pero también tenemos un montón de rookies, ¿no? de novatos. Entonces, para los novatos siempre es bueno que uno, en los 3 primeros debates, en los 2 primeros debates, debe, o sea, muy discretamente, sin poner en desventaja a los que ya hablaron, uno haga algunos comentarios, ¿no? Pero muy cortos, como eso, por ejemplo, por favor recuerden que no deben invadir el tiempo de los demás. Si ustedes lo consideran necesario,
Max lo dijo apropiadamente, que eso es parte del criterio de ustedes, eso es parte del criterio de justicia, pero también en los primeros debates nosotros tenemos un rol educativo. Acuérdense que esta es la primera vez, estamos creando una cultura en un debate en un solo formato, y entonces bueno, pues tenemos que ayudar a que todo el mundo se vaya informando, incluso mucha de la gente que tiene experiencia, porque mucha gente que tiene experiencia no tiene experiencia en este formato. Ojo con que, y esto lo voy a decir con toda responsabilidad, somos espejos de enseñanza, somos nosotros los modelos. Por tanto, como nosotros actuamos en la sala, es como ellos probablemente van a imitar o nos van a seguir. Ojo con eso. Muy respetuosos, muy prudentes, muy neutros, en caras, podemos ver en gestos, en comentarios, en todo. Porque además le están enseñando. Somos profesores antes que profesores. Hay McDonald's en países como Eso es mi opinión. Y ya que lo comentó Max, esto es un punto que es bien importante. Yo digo que un juez tiene que ser como Buster Keaton, pero Luis me corrigió y me dijo que la mayor parte de ustedes no saben quién era Buster Keaton. Cara de póker. ¿Qué? Cara de póker. Y entonces dio una definición distinta. El juez tiene que tener cara de jugador de póker. ¿Ok? Inmutable, sin. Lo que yo hago es que yo por lo general trato ni siquiera de levantar la vista, o por lo menos que yo no me haya visto. Pero algunos de ustedes deben haber visto algunos jueces, ¿okay? Que cuando alguien dice algo, objeto, jamás, porque eso es terrible en un debate. Usted no muestra absolutamente nada, usted no ayuda, usted no guía, usted no dice, qué horror, nada. Y mira que van a oír cosas, ¿oyeron? Pero como somos humanos, yo lo sé, como somos humanos, yo creo que también, lo recomiendo, pero también les doy una idea. Si son muy expresivos, yo soy muy expresivo con mi cara, yo sugiero hacer la misma expresión para todos. La barbaridad, el buen argumento. Porque por último, ya tú vas con a todos les dices la misma cara, por último, no hacen los cambios porque somos personas que demuestran o comunican con la cara. Entonces, ojo, que una mirada, una ceja levantada, una mirada hacia abajo, oiga, no solamente ayuda o distrae, sino que además da la autoestima del alumno, está un equipo atrás, está una persona ahí abriendo ojo con eso. Insisto, somos profesores. Y después fue eso. Yo prefiero un buen profesor que un buen juez. Yo digo al tiro y me da lo mismo que se nos queda. Yo prefiero un buen profesor. Sobre eso que dijo Max, en una oportunidad yo me descubrí a mí mismo haciendo un gesto. Y entonces cuando me descubrí, tuve que estar todo el debate haciendo Los tics. para que creyeran que había sido una cosa así. ¿Quieres contar? Sí, y me imagino que también lo mismo se aplica porque así se descuida el gesto aprobatorio. Y se suelen dar más que quizás a veces los otros. Sí. Aunque se escuchen barbaridades como la que yo escuché hace 2 semanas, de que alguien dijo que si esto no se hacía, se nos venía encima un maleficio. Ya fue. Y después se nos apagó la luz, pero que fue una oportunidad. Lo que has planteado, Hernán, Aquí se apaga, pero no es maleficio. de que no les miras en el momento que están debatiendo, encuentro que eso es tremendamente riesgoso desde el punto de vista de la protección del alumno que está debatiendo. Sí, claro. Porque es tremendamente importante que sientan que les atendemos, que Captar la estamos en lo que atención estamos y y que estamos en lo que estamos. Bien. Porque De acuerdo contigo. no, mira, entiendo la utilidad, No. sin embargo creo que aquí, que muchos es la primera vez que se enfrentan a un debate, ¿Dónde está? pues es tremendamente riesgoso. Cuando lo que yo hago es, yo tengo la cabeza, se mira así y de No, ya, sí, además que con la periférica vemos, No, pero que estoy súper de acuerdo. Y quiero No, decir, estoy de acuerdo, No, porque el mensaje que le estamos dando a ellos es un mensaje de confianza. estamos de acuerdo. Y tu punto está válido y aplicable como reglamento. O sea, hay que mirarlo, hay que darle confianza, en fin, no, de todas maneras. No sé si alguien es abogado, pero no. No hay nada más terrible que el ministro no te escuche, que el juez no te escuche. Yo no sé cómo llegar, después como si yo oyera. es como aclarar un abismo. Pero la cosa es que eso va a pasar, porque en torneos internacionales te vas a encontrar con muchísimos jueces que no te van a mirar, incluso van a hacer ademanes como que no te están prestando atención a y un orador que no, pero tiene que aprender a superarlo. Entonces es importante que el orador se encuentre con retos como estos, ¿no? Ya, pero No al comienzo, quizás no al comienzo. pero no por eso tú no vas a hacer sentir como yo estoy de acuerdo con eso. Y Tampoco. hay que tratar de evitarlo. No estoy diciendo que sea una momia ahí muy, pero si sabemos que esto sale, da lo mismo. Pero hay que ser bien justo. Lo que digo es que el orador se va a encontrar con eso,
no conmigo, no con algún otro juez, pero se lo va a encontrar en alguna parte de su carrera. No por eso Pero- vamos a hacer un Claro, no por eso Sobre vamos a conseguir y alimentar. Claro, lo que resuelve esto, claro, lo que resuelve esto es, Claro. Queremos hacer algo en condiciones y... Es conceder la mayoría. lo que resuelve esto, para que ustedes lo sepan, es que los jueces son evaluados por los oradores, ¿ok? Y entonces eso va a salir reflejado en la planilla de ellos. Entonces, bueno, pues si el orador se siente ofendido por lo que está haciendo un juez, pues nada, aparecerá aquí. Ahora, si no se siente ofendido, pues no aparecerá aquí. Como dijo Max, se recomienda que ustedes traten de expresar, pero lo que dice Angie también es más o menos cierto, pues el orador tiene que acostumbrarse a debatir cualquiera que sea la situación en la cual se encuentra, a hablar cualquiera que sea la situación en la cual se Sí, encuentra. pero la competencia de los jueces no es introducir elementos de contexto nuevos. Exacto. Clarísimo. Porque no puedo hacer, oye, pues voy a dar un grito a cada uno porque me parece interesante, porque en la vida real pasa. Bueno, no es la... Voy con tu pregunta, Marcelo, un cortito. Yo entiendo un punto, Es cierto. no es que te estoy halagando mucho, yo entiendo un punto, que la realidad muchas veces, ¿cierto?, es así. Pero no porque la realidad sea así, nosotros vamos a imitar la realidad. Ojo, la realidad No, está no, para mal. nada. Yo simplemente estoy diciendo que me encontré con eso la primera vez que debatí internacionalmente. Profesores generalmente asiáticos tienen la tendencia a eso. Porque ¿qué pasa? Que en Asia no se mira a los ojos. No es una cosa de irrespeto ni nada, pero ellos no me miraban. Yo no podía detenerme o lo que fuera, ¿sabes? Tenía que aprender a lidiar con ellos. Yo entiendo. O sea, ha pasado, pues. Tomando tu punto, aún así queremos que nosotros miremos a los alumnos, queremos hacer la manera posible. Es que estamos con jueces, he debatido con jueces que se dormían. No dices eso. Pero no quiere decir que, oye, vamos a dormirnos Exacto, todos. eso es lo que digo. La realidad es mala, no la vamos a tener que imitar nosotros, cambiéndola, digamos. No, la recomendación de Yago es absolutamente cierta, Sí, yo quiero ¿ok? Pero sin embargo, acuérdense que quien los está juzgando a ustedes como jueces son los debatientes, o sea que si ustedes no transmiten lo que tienen que transmitir, eso saldrá en la evaluación de ellos hacia ustedes. Y lo que dice Max también es cierto. Si nosotros queremos transmitir confianza, lo mejor es que tratemos de hacer lo que dice Yago, tratar de... Marcelo, tú tienes una pregunta. Además queda en firme que ese ambiente que es sanamente contradictorio, porque esto también es un juego, lo van a encontrar en sus rivales. Y es hacia ellos donde tienen que adquirir el temple a partir del adversario. Claro, eso me encuentra con el Mira, te la mezcla fea, te la haces. Claro. Sí. O sea, ojalá tampoco lo hiciera, ¿cierto? Pero ahí ya no se puede meter. Bien, avancemos porque yo creo que está claro, digamos, el tema psicológico también, afectivo. Quedó otro punto de vista psicológico, pero vamos a... Bueno, ok, vamos a la pregunta número 9, creo. Los jueces deben tomar sus decisiones principalmente con base en quienes se presentaron los argumentos más convincentes y persuasivos. Claro, cierto que siempre va a haber los más persuasivos y los más convincentes son aquellos que nosotros tenemos que tomar, considerar y luego hablar por los porcentajes que nosotros consideremos. Eso no hay duda alguna. Lo único que hay que comentarles, ¿cierto? Voy a decir comentarles algo. Persuasión, y no lo voy a dar ninguna clase a nadie, ¿cierto? Pensemos en la retórica clásica de Aristóteles, pensemos en que persuadir es contenido, ¿cierto? Convencer por la razón. Pathos, ¿cierto? Emocionar, ¿cierto? Con mi estilo, como yo planteo las palabras, como yo estructuro el discurso, al mismo tiempo como yo lo comunico, y al mismo tiempo etos del orador, ¿cierto? Con mi reputación, con mi autoridad. Entonces aquí los aspectos van a ser considerados holísticamente, como dice el formato, es decir, style o estilo o forma, ¿cierto? Complemento de rol y content o fondo, los tres como un todo. En base a ese todo se resuelve, ¿cierto? Argumentos convincentes y lógicos con emocionar al otro, digamos, con llevarlo a un determinado estado anímico, con el estilo, ¿cierto? La forma como ellos entonen, como ellos hablan, como ellos miren, como ellos se muevan, y también con la reputación, ¿cierto? La velocidad, por ejemplo, y complementos de rol, que es tan fundamental. Eso es un argumento persuasivo y convincente. La retórica clásica aristotélica, de ahí no nos sale. Sería bien bueno que viéramos la charla que da Yago sobre esto, bien suavecita y pero bien llena de contenido. Sin embargo, un pequeño detalle nada más, a pesar de que la evaluación es holística, conversando con Tuna, una de las cosas que señaló es que tiene que tratar de destacarse para uniformar el juicio en este criterio. Tuna nos decía que hay que recordar que se juzga más o menos en este orden de importancia,
el rol del orador, que cumpla su rol. Los roles están más o menos claramente especificados, sobre todo el rol de los primeros oradores, el rol de los terceros oradores, el rol de los cuartos oradores, eso está clarísimo allí. Esa es más o menos la primera cosa, junto con el contenido, o sea, los argumentos y su demostración, la fuerza y la validez de los argumentos de su demostración. Después de eso, la estructura, repito, no necesariamente separados, la idea está en holísticamente todo eso, la estructura que tiene que ver con la forma como organiza su discurso y cómo se organizan los discursos de las dos personas del equipo, que se vea que hay una estructura continua entre las dos personas del equipo, y luego el estilo. Ustedes van a ver, en este formato no es tan importante que nosotros tengamos gaitanes, ¿no? Eléctricos y tal, y sabían transmitir con la fuerza de la emoción, y etcétera, etcétera, eran excelentes oradores. De hecho, a pesar de que no es lo ideal, ustedes pueden haber debates en donde el debate lo gana alguien que incluso puede ser hasta aburrido transmitiendo su mensaje por la fuerza, porque compensa con la fuerza de los argumentos, mientras que lo contrario no compensa. Una persona puede tener una gran emotividad, puede tener una gran oralidad, puede ser un gran transmisor. Nosotros tenemos, y sin embargo es completamente vacío, como algunos presidentes que nosotros conocemos, que sublevan a la gente y tal, y no tienen contenido. Esto nos lleva a un punto muy interesante, y es que esto hace que sea tremendamente importante que sigamos a través de notas, etcétera, las líneas argumentativas, porque si no lo hacemos, ese ejercicio es imposible hacer. Eso es vital. El ejercicio de distinguir, si no se toman notas, es imposible hacerlo porque la fuerza psicológica que tiene la expresión no es incomparable con cualquier Ojo, argumento. yo le daría una frase. La forma al servicio del fondo. Es eso. El style al servicio del fondo. Y obviamente quien prueba o quien refuta bien cumple el error, automáticamente cae en el peso. ¿O no? Claro, Marcelo. Claro, y conectando lo mismo que dices tú, la forma viene ahí a complementar, no a suplementar. Y para eso necesitamos Claro, pero también notas, no deja de ser cierto y puede quedar como punto de debate entre nosotros, que siempre que se habla de logos electos patos, lo que en el fondo produce en la psicología del receptor es una impresión. Y esa impresión es siempre un todo. Y ese todo después lleva al juicio, y después en lo que pasa en la mente del juez en ese caso es la justificación a partir de las notas, efectivamente. Se decide emocionalmente y se justifica racionalmente. Así es que la vida. Tenemos muy buenos jueces. Hacemos. No, muy rápidamente, quería decir lo mismo. La forma de servicio del fondo, y además creo que simplemente complementar, estoy diciendo que los jueces también tenemos una obligación incluso moral de respetar los distintos estilos de debate, porque los estilos generalmente dependen de las culturas de las que vienen las personas. Y hay culturas que son mucho más frías, mucho más serias, hay culturas que son mucho más alegres, mucho más picantes, mucho más. Entonces, eso los oradores también, algo que pueden sentir en una parte puede no ser en otra parte y viceversa. Entonces, los jueces que son también de distintas culturas tenemos que jerarquizar la manera de juzgar respetando eso, que los debatientes, los alumnos vienen de distintas culturas y tienen distintos estilos. Si nosotros no somos capaces de hacer eso, estamos cometiendo una injusticia. No, absolutamente. En ese sentido, yo por ejemplo que trabajo en muchísimos países, sí quiero de todas maneras en el feedback explicar los efectos psicológicos que en diferentes modelos comunicativos. Oye, usted habla así y la gente le entiende, pero cuidadito que cuando salga de su casa no la van a entender. Eso en feedback entiendo que eso es enriquecedor y desde luego yo quiero hacerlo. Sí, claro que sí. Lo que ya encontraba colación algo que es vital en este formato es tomar notas. ¿Okay? Tanto para los oradores, o sea, tanto para los debatientes como para los jueces. Para los jueces es imprescindible, porque cuando usted va a dar el feedback, usted necesariamente va a tener que ir sobre sus notas. Y cuando estemos discutiendo con jueces panelistas, uno discute sobre las notas. ¿Okay? Y uno dice, no, mira, lo que dijo fue esto y esto y esto. Tomar notas no es fácil. Tomar notas no es fácil para nada. ¿Okay? Pero cada quien desarrolla su estilo y eso, y al final la gran ventaja de trabajar con un panel es que lo que se le escapa a uno por lo general lo copia de otro, ¿no? Yo agradecería que nos pudiese una especie de modelo general
sobre la toma de notas. Yo tenía mis formas de tomar notas durante un montón de años, pero en el último estuve con un compañero tuyo y planteé un modo que me pareció tremendamente interesante y que no he visto, pero realmente se agradece que alguien dé un modelo para seguir, aunque luego cada uno vaya como quiera. Realmente es un modelo, porque la primera vez que uno se enfrenta a esto no es fácil. Sí, ahora sin embargo yo sobre ese particular, a mí no me gustó ese modelo, ¿sí? Porque no se adapta, o sea, cada uno de nosotros tiene una forma de comprender las cosas. ¿Qué modelo era? Era un modelo que dividía en 8, una hoja así corrida, en 8 columnas, y entonces va metiendo líneas y va haciendo un montón de cosas allí que, por lo menos para mí eso no es, yo lo que hago, y esa es la forma como yo lo entiendo, es que yo divido, se les van a dar unas hojas grandes, ¿ok? ¿Las tienen ya? Sí. Ah, qué bueno. Sí, grandes. Se les van a dar unas hojas grandes. Esas no son suficientemente grandes, esas no son las que dieron ahí al lado. ¿Sí? Pero está bien. Pero de todas maneras, hay unas más grandes todavía que. Y entonces la idea, yo lo que hago es que lo divido en 2 pedazos, por la mitad. En una esquinita, eso lo hago yo, pero eso no tienen por qué ustedes hacerlo. En la esquina, primer orador de la proposición, primer orador de la oposición, segundo, tercero, cuarto, al doblarlo. Ha quedado clarísimo. Claro. Y luego divido en una esquinita, pongo cuatro marquitas, o sea, 4 casillitas, donde yo voy a ir anotando la cantidad de veces que la gente que corresponde en el orden de esas 4 casillas en la oposición pide un punto de información, le hago un clic. Entonces, por las posiciones, eso no tiene por qué hacerlo así, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, ¿no? Y cuando lo conceden el punto de información, entonces le pongo un redondel para que se sepa que ese punto de información fue aceptado y entonces él intervino. Entonces de esa forma uno cuenta, entonces al final uno puede decir, mire, a usted se le hicieron 500 puntos de información y usted no tomó sino 1. Y ese tipo de cosas siempre son valiosas. Y entonces, bueno, pues allí yo contrasto y voy contrastando. Pero todo eso ustedes tienen que desarrollarlo como ustedes lo entienden mejor. Hay personas para las cuales definitivamente es mejor tenerlo todo. ¿Qué haces tú, Angie? ¿Cómo lo haces tú? Bueno, lo que Angie es muy organizada. Lo que me enseñaron en periodismo, utilizar una simbología, como haces tú, los clics significan algo, los círculos significan otra cosa. Lo que hago es numerar argumentos. Cuando responden un argumento, pongo el mismo número del argumento inicial allá y lo uno con una flecha. Es todo símbolos y me ayuda mucho. Es súper útil. Hay gente que ocupa colores, hay gente que ocupa destacadores, argumentos relevantes, importantes, lo que sea. Es cada uno con su sistema. Pero eso, por ejemplo, a mí me encantaría. Yo he visto algunas personas que ponen amarillo, rojo, etcétera, etcétera. Yo soy retrasado manual, yo no puedo, o sea, yo no puedo honestamente. Retrasado manual, sí, manual. Yo no puedo cambiar. Si yo para cambiar de bolígrafo al resaltador amarillo, se me fue el debate. Hay gente que lo hace y es una maravilla. Eso es, yo no puedo. Ok, vamos a la 10, ¿te parece? Contradecir los planteamientos de un orador anterior en su mismo lado es un grave error que automáticamente coloca en el último lugar al equipo del orador que incurrió en ese plan. Eso es falso. Efectivamente no existe ninguna norma, reglamento, ninguna cláusula en que automáticamente se le coloque C de guía al final, pero claramente va a tener una sanción severa en el puntaje y debiese quedar entonces no en primer lugar ni segundo, probablemente va a quedar en tercer lugar. Estoy suponiendo, o sea, que sea un tan mal debate que quizás que pueda pasar, pero obviamente va a ser castigo puntaje, o sea, automáticamente. Eso. Hay algo que es cierto y es que es una grave falta. Claro. ¿Okay? Pero no existe absolutamente nada, ninguna regla que diga si hace esto ocurre esto. ¿Okay? No existe ninguna regla que ocurra. Lo que se sabe que es grave, bueno, usted lo va a tomar en cuenta. Porque además de todo, imagínese que todo el mundo cometa el mismo error, que contradicen los unos a los otros, claro. Y saber quién va a poner en cuarto. Claro. Entre otras cosas, ¿no? ¿Está claro? Pero aquí yo me recogería la misma distinción sumamente válida que hizo Max respecto al anterior.
distinguir calidad de cantidad, porque puede ser sumamente sustantivo la traición a la Cámara, porque en el fondo ahí uno lo puede considerar como que está negando una de las premisas que son necesarias para concluir también a partir de su propio discurso, sobre todo cuando le corresponde consolidar respecto de la... Ahí lo que va a hacer usted es colocarle un tan mal puntaje que probablemente salga un... Claro, claro. Pero no es que usted automáticamente lo ponga. En el fondo no es la sanción misma la importante, sino el peso de la observación. Exacto. Respecto a la calidad de lo que hay. ¿Cómo usted pondera esas contradicciones o evaluación de puntajes? Claro, la gravedad del... Es grave, del sí. hecho. Es grave, estamos de acuerdo con que Perfecto. Sin embargo, es grave. 11. Un equipo debe penalizarse si no refuta todos los argumentos del oponente. Falso. Y lo que va a pasar es lo mismo que estamos conversando. Dependiendo del argumento, la calidad del argumento, si es importante, relevante, pertinente, citado a lo largo del debate, en fin. Bueno, y no se refuta, bueno, tendrá menos puntaje. No es que se penalice. Tendrá menos puntaje en la oposición si no se refuta. Pero eso a criterio de cada uno de ustedes. De acuerdo a lo que se haya dado en el debate con otros argumentos, con otras cosas. Un buen cazador no caza moscas. Ahora, ojo también, aquí voy a hacer una reflexión personal, ojo también con los tiempos, porque si yo tengo 7 minutos, como los tengo, que enorme tiempo, y resulta que en 4 o 5 minutos refuté los argumentos principales y reconstruí, todo lo que tenía que hacer, y me quedan 2 y empiezo a repetir lo que ya hice, bueno, quizás era mejor que esos 2 minutos ocupara en refutar los argumentos no tan principales, para terminar de rematar al debate. Pero es una decisión estratégica, claro. Y ni siquiera es un juicio que tengamos que hacer a Estoy de acuerdo, priori. estoy de acuerdo. Eso entra en Pero, ¿qué me pasa a mí? Yo prefiero, en vez de que me repita lo mismo otra vez, trate de ocuparse de mayor atención en el debate. Cuando uno hace esa priorización, cuando tiene tanto que decir que tiene que elegir. Entonces mato lo principal porque tengo tantas otras cosas más que decir que no puedo perder tiempo en matar lo accesorio. Pero si tengo todo el tiempo porque me sobra el discurso, bueno, ocúpelo. Ahora, es una decisión prudencial de cada uno. Incluso es Espera, estratégica Y Yago está trayendo otro elemento que es importantísimo del juez, claro, es bueno meterlo allí, es que el juez también valora la estrategia, ¿no? Porque la gente plantea su... es parte de la estructura, ¿no? Ojo, y la distribución de los tiempos en un discurso vital. ¿Cuánto le dedico aquí? Si el argumento principal le dediqué 20 segundos para refutarlo y el argumento accesorio le dediqué 3 minutos, hay algo malo, ¿no? En la refutación, ¿no? Y viceversa, si construyo en 5 minutos uno malo, un argumento relevante, y construyo en uno el relevante, hay algo que estoy haciendo mal, a no ser que sea suficiente ese minuto para desarrollarlo completamente. Quedará profesionalmente el de usted. Pero eso tiene que ser reflejado en la evaluación. Porque también puede reflejar un problema de comprensión. Y aquí estamos evaluando argumentos y la capacidad que ellos tienen no solo de producir, sino de evaluar argumentos de otros. Me comentaron, y esto se lo recomiendo a ustedes, que en este tipo de formatos muchas veces sin querer, muchos equipos citan mal a la contraparte. La citan mal porque se equivocaron, porque están muy rápido, porque hay mucha presión, porque ellos entienden de otra forma lo que el otro equipo dijo. Y hay que tener mucho cuidado los jueces en cómo uno verifica qué dijo quién. ¿Se entiende, no? Porque no es suficiente que la contraparte dijo esto, está equivocada, si yo la cité mal. Si no me voy a quedar con la reputación, tengo que quedar si la reputación es concordante con lo que realmente dijo ella y con lo que realmente dio a entender. Entonces el juez tiene que ser muy preciso en eso, porque si no se compra fácil, ¿cierto? Las falacias de los pantabajas, los tromas, que es la falacia de construir un argumento de manera equivocada, o sin querer, para luego refutarlo fácilmente. Ojo con eso. Y bueno, como me comentaban también, después de eso hay poca posibilidad de refutarlo, porque ya no tengo, ya pasaron mis 2 discursos y solo puedo hacer preguntas. Y si ya no me las toman, ¿cuándo me demuestro entonces que fue mal interpretado o que lisa y llanamente fui citado mal? Ojo con los jueces, ojo con eso, ustedes tienen que ser saber. ¿Ya? 12. Las refutaciones deben necesariamente hacerse separadamente de los argumentos constructivos. Falso, no necesariamente. ¿Se pueden hacer separadamente? Sí. ¿Se pueden hacer separadamente? Sí. Pero perfectamente uno podría hacer una reputación unida a un argumento constructivo. No hay ningún problema en eso. Hacer una obra funcional. Matar 2 pájaros de un tiro. No sé si alguien quiere complementar esto. Sí, esto es algo más o menos delicado, porque una de las cosas que nos gustan los jueces, y estoy seguro de que a ustedes también les ocurre, es alguien que estructura y que organiza bien su discurso. Es más, yo digo que una de las cosas que a uno le encanta es el embanderamiento. ¿Okay?
el embanderamiento. Yo, señor juez, voy a dar 3 argumentos. Mi primer argumento es tal, mi segundo argumento es tal, y mi tercer argumento es tal. Y mi compañero va a dar 2 argumentos, tal y tal. Sobre mi primer argumento, que es tal, traca. Sobre mi segundo argumento, que es tal, traca. Yo, señor juez, voy a empezar refutando. Y voy a hacer 2 refutaciones. La refutación sobre el punto 1 de la posición, que es tal, y mi refutación sobre el punto 2 o 3 de la oposición, que es tal, ¿ok? Y entonces ese tipo de cosas para uno es la gloria, ¿no? Porque es facilísimo de juzgar, pero la persona también puede ser, en Venezuela decimos, absolutamente despelotado mentalmente. Ese es el problema de él, porque lo que pasa es que eso va a oscurecer su discurso. Y hay casos, hay muchos casos en los cuales la refutación es parte de su argumento nuevo. Entonces allí no hay, no hay ningún problema. Mira, yo voy a refutar, pero al refutar voy a aprovechar también de aclarar primero mis argumentos en contra. Y eso pasa mucho cuando se optimiza el tiempo. No me alcanza todo lo que tengo que decir en los 5 minutos, entonces bueno, hago esta referencia a ambas cosas, voy jugando a 2 bandos. 13. El juez debe detener el debate y sancionar públicamente a un orador que ofenda a otro o viole las reglas de equidad. Falso. ¿Qué es lo que tiene que hacer el juez en el caso de que eso ocurra? Calladito, lo anota en su hojita que tiene ahí y nos dice a los organizadores, hablan a mí o a Tuna lo que pasó, qué tan grave es, y luego nosotros vamos a tomar medidas disciplinarias con ese equipo o con ese orador. Usted no tiene el debate. El juego sigue, como la función debe continuar. Bueno, no sé que se haga los rangos de que se mueve la parada y se agarra bombo. Pero si no ocurre esa situación excepcional, prudencial, que cada uno tiene que juzgar, sí. Ahora, si usted le quiere decir, y esto me estoy aventurando solo, si usted le quiere decir en el feedback algo respecto a su cosa, con prudencia, con delicadeza, con pedagogía. Ahora, si es muy grave, si lo dirá pacto y le sale y hay gente que se ofende, porque esto es muy delicado. Y Felipe lo dijo, son culturas distintas, ¿cierto? Son usos distintos. Los chilenos, los mexicanos, los peruanos, muchas veces pensamos, incluso las palabras significan distintas cosas, incluso tienen muchos cuidados, ¿de acuerdo? Yo creo que eso es Pero hablamos el mismo idioma, ¿no? ¿Ah? Hablamos el mismo idioma en 23 dialectos. Eso es lo que nosotros creemos, que hablamos el mismo idioma, pero muchas veces no Hablan en español, solo en español. Nosotros hablamos, todos los demás hablamos a nuestra mente, digamos. Hay más igualdad que españoles, o sea, que no creo que sea así. No, pero es decir, hay muchos modismos propios, muchas palabras que significan distintas cosas en cada país. Mira, aquí vale la pena que hagamos que nos detengamos un momento porque Max detectó una contradicción entre lo que dice el reglamento y lo que establece la guía de jueces y lo que establece la práctica. ¿Y dónde está lo de los 0 puntos, Max? El reglamento dice que las violaciones a la equidad... 5.2.3. Los equipos decidirán 0 puntos cuando los adjudicadores unánimemente acuerden que el miembro o los miembros han obligado o ofendido a otro debatiente en relación a su religión, sexo, raza, color, nacionalidad, preferencias sexual o discapacidad. Esto en la regla significa colocar 0 puntos. Esto no lo vamos a aplicar. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros lo que vamos a hacer es informar a los coordinadores, al director, al coordinador general, académico o a Tuna. Nosotros vamos a tomar medidas que probablemente sean también de puntaje y de sanciones hasta de calificación, depende de la Alguien puede buscarlo en la guía de jueces, que está claramente explicado. Sí, no quiere decir que no se penalice, significa que nosotros no. No, nosotros no lo penalizamos. Y como hay un principio jurídico de que un delito no puede ser penado 2 veces, entonces lo que nosotros hacemos es juzgar el debate. A nosotros nos toca juzgar el debate, juzgar los argumentos, juzgar etc. El problema es si tú ofendiste o no ofendiste, eso entra dentro del comité de equidad. Por supuesto, a la hora del feedback, entonces uno sí debe comentar, oye mira, esto está fuera del debate, pero sin embargo, esto no se debe hacer. Bueno, está claramente explicado en el punto 14, como me señalaba Felipe, que no haga nada, no haga nada. Claramente debe continuar a pesar de lo ofendido que pueda sentirse quien ha sido ofendido. Y luego, esto es cierto, si ese argumento ofensivo será ad hominem, ¿cierto? Será un ataque personal, y
Y probablemente ese argumento, puesto que está ilógicamente construido, tendrá poco montaje y será ahora también en la autoevaluación en ese equipo que hizo esa elección o no sé yo. Y además, ustedes también lo pueden castigar en montaje cuando eso reparte un argumento y claramente no se sigue, puesto que un ataque personal, defensa circunstancial, abusivo, tupoque o otro tipo de falacia ad hominem. Y en ese sentido tienen que informarle finalmente a los encargados de torneo qué tan grave, qué pasó, ustedes son ministros de fe, cuánto fe. Nosotros vamos a ir absolutamente su palabra y luego se tomarán las medidas disciplinarias que el torneo estime conveniente. Pero léanlo bien porque ya está bien claro en la guía de jueces y eso es... Una vez, en el Campeonato Mundial de que Álvaro, yo en la historia, eso lo vivimos tú y yo en el Campeonato Mundial en Turquía, de que hubo un debate de jueces, los másters, nosotros no vamos a tener, pero en los campeonatos mundiales hay un debate de jueces, y entonces hubo unos jueces, oye, que se propasaron y le dijeron, insultaron a los japoneses como que pequeños piecitos de mierda, y varias otras cosas más. Y aquello fue con Ichiwa Shinto, una cosa como esa, ¿no? Y al final, bueno, pues se adjudicaron y tal, pero eso fue para el comité de adjudicación y fue un gran escándalo. Entonces se les obligó a que ellos hicieran una disputa pública y la disputa fue peor porque le embarraron peor todavía. Entonces, bueno, pues en ese caso por ahí está, pero eso puede, incluso para un juez puede significar, si es el juez el que lo comete, puede significar inmediata expulsión, y si es un debatiente también se le puede expulsar del torneo. Por ahí está el código de conducta que se está repartiendo. Bien, y la última de las preguntas del examen, el funcionario era: un juez puede permitir durante el debate manifestaciones públicas de aprobación como aplauso o de reprobación como abucheo. Aquí vuelve la virtud más importante de la prudencia. Ustedes prudentemente verán cuando esto es realmente una manifestación espontánea educada o cuando es una cosa burlesca, desagradable, que llama la atención que ustedes dirán: bueno, con ustedes pronuncialmente lo harán. O sea, se permite, pero es bueno que se exprese, pero no tanto como para que se interrumpa o hostile o moleste algún lugar. A mí es que desde el punto de vista absolutamente individual y particular, que alguien abuchee a otro me parece una falta de respeto de raíz, sí, o sea, de raíz. Entonces me parece que atenta contra la persona, contra el debate. Sí. Entonces sé que existe esa costumbre, pero ojalá que alguien decida que eso se acaba. Me parece horrible. Pero sin embargo, con cariño. Sin embargo, dentro de ciertos límites, como dijo Marco, y ahorita vamos a aclarar cómo se resuelve eso, dentro de ciertos límites no hay ningún problema, porque ustedes van a ver cosas en los debates, o sea, no falta la gente que diga que los musulmanes deben ser colgados por sus partes íntimas en plazas públicas, y entonces, bueno, pues la otra parte muy probablemente diga shame o que vergüenza, que es fascista, o un pequeño detalle como eso, ¿no? Pero lo importante allí, ahí es donde viene lo de Felipe, order, ¿okay? Pero sin embargo, en líneas generales, mientras se mantenga, o sea, mientras se vea que no están tratando de abusar o de distorsionar el debate, no hay ninguna regla que lo impida. O sea, ustedes son los dueños, el juez es el dueño de la sala, puede llamar al orden, ¿ok? Sin embargo, yo creo que una cosa sana es que el juez, antes de comenzar el debate, diga cuáles son sus reglas. A mí no me gusta que ustedes aplaudan. Entonces en ese debate no se aplauda. A mí no me gusta que ustedes abuchean. Entonces en ese debate no se abuchean. Sí, y escuchando, también uno aprende, también uno realmente se equivoca. Sí, claramente el abucheo es una manifestación ofensiva. Generalmente lo que pasa ahí es que la gente se queda callada. Cuando hay un argumento no hace así, uno aplaude, se queda callada, mira así, bueno, eso no lo puedo evitar. Pero el abucheo sí, creo que es como cuando un rockero lo pisten, digamos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora los dos no, me va a costar mucho. Sí. Tanto en el parlamento inglés como en el español ha habido unas cuantas. Sí, pero somos impresentables. No, y los ingleses, no, yo he visto unas cuantas. tú tienes razón. Ok. Alejandro Duque, que es el coordinador general del evento. Alejandro Duque fue uno de los
héroes que llegaron a semifinal del Campeonato Mundial de Debate en Consuelo. Entonces, bueno, pues allí lo tienen. Eso es potestativo del juez. Yo no tengo ningún problema con eso mientras eso no impida el debate. O sea, la idea no es, lo que no se debe permitir es alguien que haga eso para obstaculizar al orador, porque eso sí es injusto. ¿Okay? A pesar de que hay gente que dice que eso no tiene ningún problema porque la persona tiene que aprender a sobreponerse por encima de eso, yo sí creo que una cosa que no se debe permitir es una cosa tan desleal como esta, ¿no? Otra cosa que es bien delicada, muy parecido a esto, es lo de los puntos de información. Que cuando a la persona se le manda a sentar con un punto de información, la idea es se sienta, pero se puede levantar casi de inmediato a seguir pidiendo el punto de información. ¿Okay? Hay jueces que no les gusta eso, pero eso de alguna manera tiene que permitirse, y aparte todo es autosancionatorio. Si alguien insiste en pedir un punto de información es porque muy probablemente, ¿okay?, tenga un punto de información que él considera que es importante para él o que es importante para el debate. ¿Y por qué es autosancionatorio? Porque cuando una persona está pidiendo punto de información no puede estar sentado tomando notas de lo que está pasando en el debate, de manera tal que está perdiéndose parte del debate y entonces él mismo se está sancionando. Por esa misma razón, eso no es mayor problema siempre y cuando que sea, o sea, porque hemos visto situaciones en las cuales a algunos jueces no les gusta que la gente pida punto de información y cuando le digan siéntese, se tiene que sentar y cruzar los brazos, ¿no? Y si yo tengo algo que decir, yo tengo mi pleno derecho de pedir el punto de información todas las veces que yo quiera, mientras sea respetuoso. Claro, sea respetuoso quiero decir, lo máximo que ustedes pueden permitir es point of information, punto de información. O sobre ese punto. O sobre ese punto, muy discretamente, no punto de información, o sobre ese punto. No. Es una cosa bien discreta, que se vea respetuosa, elegante, etcétera, etcétera, y aparte de todo tampoco es repitiendo, sino nada más una vez para llamar la atención. El orador no está enfocado en los otros oradores, el orador está enfocado en el juez. Y entonces, bueno, pues la razón por la cual a veces es conveniente que diga punto de información o sobre ese punto es porque muchas veces el orador no está prestándole atención, entonces no sabe que él está parado allí pidiendo el punto de información. Acuérdense que si el punto de información se pide levantándose, que te meta la mano. Bien, creo que estamos para el Sí, bueno, hay varias otras cosas más, pero yo creo que hemos ido sobre los aspectos más importantes. Ahora nos gustaría las preguntas que ustedes tengan sobre el particular, las dudas, los comentarios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Juan Manuel. Llegaron ahorita, por lo menos el mío no llega a las preguntas. No sé si fue a propósito, pero... No, esto debe ser error. Chequeen, por favor, son 21. Para el 17. Una cosa que es importante. Esto sí es importante y necesariamente tengo que conversarles sobre eso. Efectivamente. Hasta la 17 también. No, Arlan, llega hasta la 17, da igual. Sí. La ley el 21. Ahorita vamos a chequear por qué. ¿Cómo es el tuyo? O sea, son 10 y 21, ¿verdad? Tengo dudas. Ahorita buscamos los que solamente tengan hasta las 17, ahorita buscamos donde están las otras horas. Eso también. Sí, no. Mío también. Sí, efectivamente así. Bueno, ahorita buscamos aquí. Mira, una cosa que es importante, en la última hoja tienen una tabla de, que lo tienen en el reglamento, pero en esta hoja, ¿okay?, tienen un poquitito más de detalle, que como guía, acá donde lo revisamos, esto que está aquí es perfectamente consistente con lo que plantea el reglamento. O sea, no hay inconsistencias entre lo que está aquí y lo que dice el reglamento. El reglamento va de 10 en 10 puntos, aquí está de 5 en 5. ¿Está bien?
Entonces, ahí está. Esto es una parte que no es sencilla de hacer. ¿Está claro? Es una parte que no es sencilla de hacer, pero para efectos prácticos esto no trasluce hacia los delegados. Los delegados creen que ustedes están sumando puntos uno por uno de lo que ellos hacen, y realmente no es así. Juzgar y dar puntos no es sencillo, por eso es que se evalúa holísticamente, y en la mayor parte el método que se aplica es confía en la fuerza luz. ¿Okay? Una vez, no sé, patudamente, cercanamente se acá, sugerir algo. Una vez que lo oí, y no sé si tú estás de acuerdo o no, lo oí a un adjudicator una vez decir que un criterio tal vez de medición, que es subjetivo pero que puede ayudar, es que un discurso bueno, así mediano, que está bien, pero no es ni muy espectacular, ni muy malo, más o menos está el criterio del 75. Y que generalmente los jueces ponen puntajes entre el 70 y el 80. Si ponen más de 80 es porque ya es demasiado bueno, ya es muy difícil, y menos 70 porque ya los discursos son demasiado malos. Y que ser más con el criterio, ¿para qué? Para que entre todos los jueces hubiera más o menos una unidad y no se dispararan algunos según el juez. Lo que dice Felipe es cierto con una salvedad, que la escala que tú estás usando es más corta, tiene 5 niveles, esta tiene 10, entonces los rangos van a ser mayores, pero efectivamente es así. Pero sí es un punto muy delicado y muy importante, porque no es fácil uniformar. Vamos a tomarnos un pequeño tiempito para hablar sobre esto. No es fácil uniformar sobre los puntos. ¿Okay? Ya Felipe lo dijo, el estándar son 75, y por lo general piensen en que ustedes van a evaluar entre 60 y 80 o 60 y 85 en líneas generales. ¿Por qué entre ese rango? Señores, esto es un sistema inglés. Pregúntenme a mí por qué en tenis es 15 y después 40 y después... Son los ingleses. O sea, como dicen ellos, el resto del mundo hace las cosas distintas que ellos. ¿Ok? Y allí no hay su lógica. Allá hay... El 75 es más o menos un estándar promedio, pero cuando estamos hablando de promedio, lo que significa es un promedio de un debate bueno. ¿Okay? Porque una de las cosas que tiene que tomar en cuenta primero es ver la calidad del debate. Si ustedes sienten que este fue un buen debate, ¿okay? Entonces allí tienen ya sentado el nivel sobre el cual ustedes van a evaluar. Es un buen debate, entonces ustedes saben que los puntajes están en promedio alrededor de los 75 puntos. Y entonces los mejores oradores estarán por encima de los 65 y los que están menos irán por debajo de los 70. Es un mal debate, bueno, pues los mejores oradores tendrán 75 y los peores oradores pueden llegar incluso hasta 50, ¿no? Ajá, a pesar de que 50 es un caso. 50 es, usted se paró y no hizo nada. Dime, Manuel. Sí, hay una situación que se presenta y es el compañero que es un lastre para el mejor orador. Cuando se da la asignación para mejor orador y el lastre le quita puntos como equipo, ¿qué recomendación es situacional? Porque generalmente uno tiende a pensar que el mejor orador debería por lo menos posicionarse en la clasificación, pero si el otro fue tan lastre que hizo que bajara, no coinciden los puntajes. Bueno, ahí viene la parte difícil. Esto es parte del secreto nuestro. La gente cree que nosotros nos sentamos allí y entonces discutimos. Bueno, hicieron esto, tienen tantos puntos, no hicieron esto, tienen tantos puntos menos, hicieron aquello, tienen puntos menos. No, el método que se utiliza es el método de los dígitos ondulares. Yo creo que tiene tanto. Es más, pueden utilizar el método del apuntador del techo. En efecto, tienen tantos. ¿Okay? Y eso es más o menos, de acuerdo con más o menos lo que ustedes sienten. Si tienen panelistas es excelente, porque entonces allí más o menos se ponen de acuerdo. Ahora, ¿cómo se hace holísticamente? Lo primero que ustedes hacen, olvídense de puntos. Se olvidan por completo de puntos. Y lo primero que hacen es discutir qué equipo va primero, qué equipo va segundo, qué equipo va tercero y qué equipo va cuarto. Primero asignan eso. Y después de que asignaron los puestos, entonces van a rellenar los puntos para que cuadren con esos puestos.
¿Ok? Entonces, si el primer equipo, si en ese caso, si esa persona, donde está el mejor orador, ¿ok? Quedó de último, quedó de cuarto, pero es un orador tan bueno, ¿ok? Que merece que sea el mejor orador, y usted le pone 80 puntos, bueno, pues tiene que compensar para que la suma de 80 más el otro efectivamente haga que la suma de ellos dos esté de cuarto. ¿Está claro? Esa es la solución. Pero eso que tú estás planteando es bien interesante, yo no lo había, es una pregunta bien original, no lo había oído nunca, honestamente, pero sí es importante porque efectivamente alguien puede tener un lastre y sin embargo optar al mejor orador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Castigar severamente al otro para que bajen los puntos, para poder calzar el cuarto lugar. Aunque no sea tan malo como los puntos que tiene allí. Eso ya es parte de la conciencia de ustedes. ¿Listo? Yo difiero de eso. Yo tengo un excelente orador, un lastre, o mejores en conjunto de equipo con equipo. El lastre bajó el mejor orador, pero no necesariamente yo tengo que castigar al segundo, porque el segundo es un lastre, pero a lo mejor no fue tan malo, te digo. O sea que a lo mejor no necesariamente coincide el cuarto puesto con la suma de los puntos. Pero es que lo que estamos diciendo es una situación la que está planteando Juan Manuel, es una situación muy extraña. Porque si por lo general si usted tiene un buen debatiente, muy buen debatiente, ¿okay? Si tiene un muy buen debatiente, oye, es más o menos difícil que llegue de último. ¿Okay? Más o menos difícil que llegue de último. O sea, el otro realmente tiene que hacer una nulidad para que llegue de último. ¿Ah? Claro, ahora, ¿de qué se trata? Que se trata de que los puestos que se están dando son puestos por equipo. No son puestos por individualidad. Las individualidades vienen después. Ese es el tema. ¿Okay? ¿Por qué es importante el punto de las individualidades? Porque en caso de empate, lo que va a resolver son estos puntos. Mira. Y después, porque además de todo, hay premio al mejor orador. Lo pongo con un ejemplo genial. Un arquero ataja 4 penales en un partido, pero si después, ¿cierto?, hace un autogol, pierde 1-0. Tan cerca como eso. Porque está bajo equipo. O sea, en un minuto yo puedo echar a perder todo el trabajo del equipo. Si lo que digo es desastroso, contradictorio, inconcordante, redefine la moción cuando tengo que hacerlo. O sea, piensen en eso. Son autogoles que, por más que el equipo haya dominado el 90% de él, un autogol es un autogol y pierden. Ahora, no siempre ha sido. Si dominó porque hizo 3 goles y un autogol lo deja entre uno y pasa igual. ¿Me entienden la figura, no? El ejemplo. Le voy a Marcelo y le voy a Felipe. Por ejemplo, aparte de ser genial, acá en el conflicto es bastante doloroso, pero lo que pasa en Copa América, pero bueno. Sí, no. Por eso lo digo. Oye, por eso lo digo. 3 palos con anulado y perdemos. ¿Qué más? Los albirrojos que hay por ahí. ¿Ustedes no sabían que las novelas todas tienen un final feliz? Oye, dale, ¿por qué lo duele tanto? Yo estoy sorprendido. Es un comercial. Es un comercial de Antel y me han dicho todos mis amigos venezolanos, oye, ¿por qué no insultaron? Nosotros no insultamos a nadie. Sí, que el comercial de la telenovela. ¿A usted le dolió mucho eso? Sí. Nosotros ni siquiera lo pescamos, o sea, ni siquiera le dimos importancia. Sí, si tú me preguntas, yo te digo, el comercial de la telenovela lo vimos muy a lo mejor sin ese comercial ganamos, porque está muy picado. Sí, es verdad. Sí, ahí lo dijo. Ya, perdona Marcelo, me fui en otra. Yo mismo y Perdona. en ella, así que fue un error de definición. Bueno, entonces el punto que yo discrepo no de la intención, en ningún caso, pero sí de la oportunidad de la fórmula, porque creo que todavía se puede discutir y todo, porque si dejamos en claro que la impresión es holística, tenemos que jugárnosla y veo que ya hay manifestaciones súper claras, no la había visto tan clara así en Colombia y se agradece, de que lo que se está premiando es una pareja y no la individualidad. Exacto. Porque queremos una función constructiva, pedagógica y todo. Pero no podemos obviar que hay veces, por los distintos azares, hay gente aquí que puede venir bien parada y que sucumba por distintos factores y que arrastre parejas. El poder ahí individual tiene que ser tal de arrastrar al otro al bien o algo claro. positivo, etc. Y no al revés.
Cuando ocurre al revés, generalmente la tendencia a la baja y los dos desaparecen. En el otro caso, una tendencia a la superación y se da inclusive si uno pudiera sacar la curva de rendimiento. Pero a mí lo que me preocupa es que los jueces hagamos una tarea de la cual yo siempre me he eximido, y es de justificar mi veredicto. ¿En qué sentido? Que el hecho de elegir a partir de la expresión retórica que el primer, segundo, tercero, cuarto implique después hacer un artilugio desde el punto de vista numérico, incluso a veces se sufre en ello, porque una vez salen los números y dice, pero esto no era lo que yo escribí esto, entonces nos puede generar algún problema y voy a responder ver una solución. ¿La quieres responder tú? Pero es evidente, mira, si eso pasa, yo veo dos fenómenos ahí. O me equivoqué yo en la asignación del primer, segundo, tercero, cuarto, claramente, o me equivoqué yo, y bueno, puedo hacer una enmienda, ¿cierto? O al revés, o me equivoqué yo en la asignación de puntaje, y realmente merece menos, porque por eso salió a mi juicio segundo, tercero. That's it, así es su solución. Sí, Así eso era... Así de simple. O me equivoqué en la asignación de puntaje individual, o me equivoqué en la asignación del ranking, porque las cosas van unidas, ¿cierto? Y luego me puedo dar cuenta, en realidad fue tan bueno el argumento de este gallo, que a pesar de que el otro no hizo nada, pero tampoco prácticamente un diálogo con uno mismo, lo destruyó, por fin, que se mantiene, y en verdad parece que merece el segundo lugar y no el tercero, o el primero y no el segundo. Me parece, pero sigue Felipe. Yo creo que está esa dicotomía, pero sí. más que un artilugio, yo creo que ahí el juez tiene que realizar un juicio prudencial, en el caso concreto. Y para eso, la regla prudencial que suelo aplicar yo, es que mira, al final del día, cuando uno hace la raya para la suma, uno tiene que jugar con justicia. Y uno tiene que ver a los equipos, o sea, a los debatientes como equipo. Y como dice Atlán, tú ves que es el primero, que es el segundo, que es el tercero, que es el cuarto. Y para eso, tengo que decidir. Y para mí, quiero que usted ahí me corrija si estoy equivocado. Para mí, los puntajes son los que se tienen que adecuar al resultado y no el resultado al puntaje. Así es. Ese tiene que ser el orden. Brillante, Felipe. Ahora, yo estoy de acuerdo con Felipe, pero también no puedo cometer error. Sí, claro. Me puedo llevar y luego puedo corregir los puntos. Sí. Eso, también me puedo equivocar antes. Un error que no se puede cometer es asignar de cuarto a alguien que cuando suman queda de tercero. Y no lo cometan porque se los van a devolver, le van a devolver la hoja de evaluación. Entonces ahí usted tiene que volver a replantearse si realmente merece estar cuarto o no tercero. Y si usted insiste que debe estar tercero, bueno, tú no menos puntaje, o sea, que estar cuarto, tiene que volver a puntaje. ¿Cómo eso, Arlan, de que no cometan ese error porque luego devuelven la hoja de evaluación? Si tú cometes un error sumando los puntos, y entonces resulta que tú asignaste tercero a alguien que en puntuación resultó segundo o resultó cuarto. Pero por un error la suma. Vale. Porque tú pusiste los puntos, Vale. porque tú pusiste los puntos y entonces al sumar los puntos no te daba de tercero, sino que te daba de segundo o de cuarto. Entonces eso te lo devuelven porque los puntos se anotan y todas esas cosas. Para que no se las devuelven les pido estar ojo. O sea, no estoy pidiendo matemático en un pero ojo, más o menos, siento que el 80 es más que el 75. Ustedes van, es que lo más difícil son los primeros debates, siempre, incluso para los más experimentados, porque usted no sabe si en los primeros debates usted tiene los mejores debatientes o los peores. Y siempre, perdona, te complemento, siempre los debates más difíciles son los más malos. Perdona que te diga. Bueno, por lo general. Exacto. ¿Sí? Por lo general, lo más difícil que hay para jugar un debate Son los más malos. Son- Tanto se equivoca todo el mundo que no sabes a quién poner al último. Pero un debate. para poner los puntos y ir agarrando su ritmo, para que nosotros vayamos al estándar se les pide que tengan esa referencia del 75 para evitar, una vez en el primer torneo que hicimos aquí, descubrimos por azar que, voy a decirlo con nombre y apellido, que Angie, no con nombre y apellido no, que Angie estaba poniendo puntos demasiado elevados, tenía 90 y tal, entonces bueno, pues ya habían pasado varios debates y el estándar de ella era un poco distinto del estándar de los demás. Y entonces ella preguntó, bueno, entonces yo corrijo ahora. No corrijas. ¿Por qué? Porque lo que es igual no es trampa. Tú sigues con tus estándares. Sigue con tu estándar, que eso va a compensar el promedio de todos los demás. Esos son errores que, bueno, pues se están corrigiendo. Ahora, ¿cómo se corrigen? A medida que uno va avanzando en el debate, porque la puntuación
no es una puntuación por lo general absoluta, tiene que ver primero que nada con el debate, tiene que ver con el debate en relación con el resto de los debates, ¿ok? Y por supuesto tiene que ver con el orador en sí mismo, pero a la hora de la verdad, si ustedes ven esto, el orador en sí mismo termina siendo irrelevante porque, como lo acaba de señalar Marcelo, lo más importante es la labor de equipo y la labor continua de equipo dentro de un continuo de debate que es el campeonato. Entonces uno va sentando, Cayó la acción. uno va sentando y el estándar. Entonces, ¿cuál es la referencia? La referencia es 75. La hoja dice, no sea mezquino con los puntos, ¿okay? Pero yo digo, no sea tampoco tan generoso con los puntos. No sea pródigo. Que no sea pródigo. Entonces, bueno, pues allí ustedes son personas mayores, ustedes tienen criterio, la mayor parte de ustedes tienen mucha experiencia. Simplemente, bueno, pues nada, eso, pues precisamente basado en la experiencia, confía en la fuerza, Luke. ¿Verdad? ¿Estamos como para Sí, lunch? ¿Para ahorita nos toca algo que nadie negaría. ¿Ah? Que nadie negaría. No, hay gente que sí, o sea, yo sé que ustedes no hacen todo esto por altruismo y no necesitan alimentación, pero habemos otros que sí necesitamos comer. Esta es la hora del almuerzo. Vamos esperando, pero vamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué hora y qué vamos a hacer después? Aquí Para se que cierra sepan, con ¿no? llave, Yo creo que es a las 2. Podemos dejar esto aquí. A ver, pongamos de acuerdo, son las 12:43. ¿A qué hora queda vuelta? Mira, yo creo que debemos estar aquí a las 2:30. Déjame comentarles algo.